Son las 12:41 de la tarde. Vamos a conversar ahora sí con el profesor Elio Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, hoy en el Día del Maestro. ¿Cómo está, profesor Ocaña? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, hoy es Día del Maestro y permítame saludar a todos los educadores profesionales del Perú que laboran en costa, sierra y selva, en escuelas pequeñitas y también en las escuelas grandes, en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Y también saludar a los docentes que ya pasaron al retiro después de cumplir sus 35, 40 años de labor, que actualmente ya están en condiciones de retirados, cesantes o jubilados. Claro que sí, ante todo también un fuerte saludo y abrazo para usted, profesor Ocaña, en su día y preguntarle, a ver, en la mañana escuchábamos en Ampliación de Noticias al ministro de Educación, Rosendo Serna, hablar de los diferentes objetivos que se tienen en política educativa. Probablemente usted tenga una opinión más intermedia, más objetiva, sobre dónde estamos en política educativa en este momento y sobre todo dónde estamos en protección a los maestros y finalmente a los estudiantes, que son el centro o deberían ser el centro de toda discusión de política pública. Sí, en primer lugar podemos decir que la crisis que vive el país, no solamente en lo político, sino también en lo económico, en lo social y otras, afectan el servicio educativo, el proceso educativo. De tal manera, por ejemplo, después de tantos planteamientos, objetivos exigidos, incluso el actual gobierno el año pasado, en el mes de septiembre, declaró la educación en emergencia y a partir de ella tenía que haberse hecho una serie de acciones. Se trazaron 5 ejes y ninguna de ellas se implementó, porque al contrario, los sucesivos cambios de ministros que se hicieron no identificaron plenamente cuáles son los objetivos inmediatos a mediano y a largo plazo a cumplir. Es así, retornamos en este año a la presencialidad educativa, en las mismas escuelas, en las mismas condiciones, tal como habíamos dejado en el año 2019. Era como si no hubiéramos aprendido nada durante los 2 años de pandemia, cuando en este tiempo tenía que haberse hecho una serie de mejoras, entre ellos, por ejemplo, la política magisterial, el tema de infraestructura educativa, el tema de la dotación de materiales educativos a las instituciones educativas y, por otro lado, también la pandemia nos enseñó que tenemos que trabajar en nuevas condiciones usando las herramientas tecnológicas, con conectividad, materiales educativos vinculados a la comunicación y otras a lo largo y ancho del país. Ahora, yo creo que estos son temas urgentes que lamentablemente el gobierno no ha sabido atender, empezando por el tema presupuestal que dijo el presidente Castillo que en época electoral que iba a destinar el 10% y sin embargo está destinando el 4.14%, que es totalmente insuficiente en función a las grandes necesidades del sector. Ahora, el tema del presupuesto es claramente muy importante y a ver, una pregunta que va en la línea de lo que usted está comentando. Recientemente, hace un par de semanas más o menos, o un poco más, salió un informe de la UNESCO que señala lo siguiente, que Perú es uno de los 3 países en América Latina que no tiene objetivos educativos. Según este informe, no hay definición de metas cuantitativas concretas ni políticas públicas orientadas a cumplir metas. Por favor, me comenta sobre este informe de la UNESCO luego de escuchar a nuestros anunciantes, profesor Ocaña. El profesor Elio Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, yo le había dejado una pregunta sobre la mesa sobre un informe de UNESCO que vamos a retomar, pero profesor Ocaña, a ver, le traslado el comentario del congresista de la región Arequipa que le pide al presidente que no avergüence a los maestros. Usted, como un importante representante de los profesores a nivel nacional, ¿siente que el presidente avergüenza a los maestros? En realidad estamos en ese nivel. Y creo que el Parlamento tampoco pierde ese rol de avergonzarnos muchas veces por las decisiones inadecuadas que toman, por las precipitaciones que hacen y por la legislación que vienen haciendo en varios temas en educación. Por ejemplo, el de aprobar el proyecto de ley 904 sobre equidad de género, ¿no? Que contraviene a todo lo avanzado en los temas de igualdad de género. Igualmente en el tema de la educación superior, el retroceso en la SUNEDU. El mismo presidente de la República lamentablemente ha convertido en palabra menor, en moneda corriente, la frase palabra de maestro, porque en la época electoral eso fue el eslogan permanente que él utilizó y fueron por eso los maestros y un importante sector de padres de familia que apoyaron y lamentablemente ahora el presidente no está implementando el presupuesto que dijo, no está logrando desarrollar una serie de políticas magisteriales que había manifestado.
Por tanto, estamos en un nivel de degradación, ¿no?, de las responsabilidades ejecutivas, legislativas, que en realidad generan desconcierto y hacen que la palabra del docente esté puesto en cuestión. A un Los año... padres, familia, la comunidad educativa, lo dice también así. Claro que sí, a un año de ya, o casi un año del gobierno del presidente Pedro Castillo, creo los maestros se sienten engañados luego de tantas promesas y de que llegara un profesor rural, además, a ser presidente de la República, que entiendo generaba muchísimas expectativas. Sí, efectivamente, la huelga del 2017, donde él lideró y se hizo conocido, exigía una serie de demandas que el presidente hoy, estando en la primera magistratura, en la primera responsabilidad del Estado, tenía que haber resuelto. Sin embargo, no lo está haciendo. Por ejemplo, un aumento de 100 soles cuando el costo de vida se ha elevado. Expresó mayor presupuesto para educación, no lo está haciendo. El tema de capacitaciones para docentes pertinentes a las zonas, tampoco. Declararon emergencia de educación y actualmente viene anunciando que en la tarde, en horas de la tarde, estaría declarando el quinquenio de la educación. Es decir, anuncios más, anuncios menos, finalmente pareciera el señor presidente aún estar andando en una época electoral, porque no estamos en esa realidad realmente. Él es presidente, debe tomar decisiones, debe hacer conocer cuáles son las estrategias, cuáles son los recursos que está destinando para definitivamente implementar una serie de políticas de Estado en materia educativa, lo que no está viendo actualmente. Lo justo... que él sí hizo es sencillamente aprobar o inscribir su sindicato, que lo catapultó como presidente en el último tiempo, y eso ha generado también otras dificultades que no le permite ni siquiera hacer una adecuada negociación con la representación real del magisterio que se asume. Y además de, digamos, de si el presidente avergüenza, ¿no?, con sus declaraciones, que puede terminar siendo algo subjetivo, yo le preguntaba esto que es muy concreto, ¿no?, que un organismo como la UNESCO, un organismo internacional, le diga claramente al Perú: oye, no tienes ningún tipo de objetivo que se pueda medir, y menos vemos estrategias que busquen cumplir determinados objetivos. Imagino que eso sí es algo que nos debería avergonzar. Sí, es un organismo especializado a nivel internacional que tiene observatorios, y eso también muchas instituciones, organizaciones nacionales lo decimos, lo expresamos públicamente. Tenemos que entender que lamentablemente los gobiernos que han pasado en los últimos 20 años sencillamente han gobernado para su periodo y no han desarrollado políticas de mediano y largo plazo. Recordemos que el año 2002, por ejemplo, se acordaron el Acuerdo Nacional, 28 políticas de Estado orientados a mejorar una serie de aspectos, incluido el tema educativo, donde en el aspecto presupuestal se dijo llegar al 6% del PBI. Sin embargo, hasta el 2021 llegó solamente a menos del 4%. Perfecto. Eso es uno. Perfecto. Otro tema es, por ejemplo, tenemos el Consejo Nacional de Educación con una importante propuesta, que es el Proyecto Educativo Nacional. Lamentablemente se aprobó, pero no se pasa a la implementación. El actual gobierno no hace mucho caso a las propuestas ya definidas, porque allí ya se tienen proyectos, claro, propuestas, objetivos trazados al 2036, pero para el gobierno no pasa nada. Entonces, en esas condiciones, yo creo que lamentablemente, lejos de avanzar, lo que se está haciendo es retroceder, y eso va a traer consecuencias a mediano y a largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Elio Ocaña, por graficar la situación tan compleja de la educación en nuestro país. 12:56, vamos